Qué hermoso poderles ver esta noche. Bienvenido cada uno de ustedes. Así que hoy es un día muy especial. Ayer ya pasó, no contamos ya, pero el hoy es un día muy especial que el Señor nos ha regalado. Tenemos nuestras Biblias esta noche. Declaramos juntos: mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno, y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Y lluvia de gracia dice: amén. Diga amén, aunque sea, ¿verdad? Amén, amén, qué bueno. Bueno, el pastor viene mañana, así que ya el domingo estará con nosotros. Amén, amén. Bueno, hoy el tema de esta noche es, ¿ya lo tenemos en pantalla? Quiero que lo leamos juntos. A ver, ¿qué dice? Cuidado con el pecado de la ira. Cuidado con el pecado de la ira. Gracias al Señor que hoy solo vinieron los pacíficos, los que nunca echan chispas por ningún lado. Amén, amén. Bueno, eso está bueno. Amén. Esta es la iglesia Lluvia de Gracia viva. Amén. Vamos a leer un pasaje bíblico en el libro de Job, capítulo 19, versículo 29, y lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Wow. Porque la ira es un pecado digno de ser castigado. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice: es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. La Biblia tiene tantos pasajes acerca de este tema, amada iglesia, porque a Dios le interesa nuestra conducta en casa, en el trabajo y en todo lugar. Porque déjeme decirle que muchas veces este problema no se ve así superficialmente, porque claro, ni modo, ¿verdad? No, muchas veces no vamos a explotar con algo así. Pero es un problema que se mueve aún dentro de la iglesia, en el pueblo cristiano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ira y el enojo? Hay una diferencia entre la ira y el enojo. Bueno, la línea es muy delgada, pero podríamos decir que la ira es la que se manifiesta con violencia desenfrenada, mientras que el enojo es estar descontento por un incidente o alguna situación en particular. ¿Ven la diferencia? Cuando alguien explota con cualquier cosa, está manifestando la ira. El enojo es un poquito más tranquilo, ¿verdad? Pero de igual manera. Quiero que veamos en pantalla algunos ataques de ira, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Veamos. Un ataque de ira con ese amigo que está ahí.
Ups. Ahí tenemos otro hermanito de lluvias de por ahí. Ups. ¿Se parecerá a alguien de por aquí? Parece mentira, pero hay arranques de ira de personas que actúan de esa manera. En cierta ocasión, una persona por ahí que nosotros conocemos, ella tiene su compañía de limpieza de casas. No es la hermana Lupita, ni cualquier otra. No. Es de por allá, de donde ustedes no saben. De repente pasaba el vacuum y no le funcionó. Dejó de funcionarle por alguna razón. Y empieza a ver ese vacuum y agarra ese vacuum y empieza a darle contra el piso y a darle hasta que lo destruyó. Y después dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero ya era demasiado tarde, el vacuum ya estaba hecho pedazos. ¿Por qué? Por un arranque de ira. Cuidado, amados. Fíjense que hubo un granjero en el norte del Líbano y su nombre era Rubaiyat Wolf. Mientras él miraba su hacienda, sale un sobrino y tira un escopetazo al azar y le dio en un ojo a una de las vacas que estaban ahí en su hacienda. El granjero enfurecido le propinó una paliza. Luego intervinieron otros parientes y se produjo un tremendo tiroteo. Cuando se disipó el humo, había además de varios heridos, 13 personas muertas en el suelo, y la vaca con un ojo menos seguía rumiando en el campo. ¿Qué causó todo esto? Un estallido de ira. ¿Justifica la pérdida del ojo de una vaca toda esta tragedia? Por supuesto que no. El ojo de una vaca no vale el que hayan quedado 13 personas muertas en ese incidente en menos de 5 minutos. Pero esto es lo que hacen los ataques de ira. Quizá algunos basureros de algunas casas de por aquí están todos apachados porque se les atravesó ahí. Pobre el perrito o el gato que se atraviese, ¿verdad? Cuando alguien está teniendo un ataque de ira. Qué tremendo. Pero tenemos la palabra de Dios que nos aconseja y nos dice, tengan cuidado con la ira. Hubo alguien que le puso nombre a la ira. La llamó doncella con corazón de tigre. Si está dormida, es bella como la bella durmiente. Si está despierta, es violenta y feroz como un furioso huracán. Así es la ira. Ahora, ¿por qué debemos cuidarnos del pecado de la ira? En el mensaje de hoy le daré 3 razones importantes del por qué debemos cuidarnos de este mal que tanto daño hace en la vida de los cristianos. La primera razón por la que debemos cuidarnos es porque la ira te puede llevar a la destrucción. No es así nomás. Arranques de ira pueden llevar a una persona a la destrucción. Y Proverbios capítulo 27, versículo 4 dice: el enojo es cruel, la ira es
destructiva. Por causa de la ira, hay esposos que tienen el corazón de sus esposas lastimado, o viceversa. Por causa de la ira, hay padres que han herido el corazón de sus hijos. Por causa de la ira, hay personas que han abandonado sus trabajos y han dejado todo por un arranque de ira y después se quedan lamentando, ¿qué hice? Pero ya pasó. ¿Por qué? Porque no pudieron dominar lo que se llama arranques de ira. Así que la Biblia nos aconseja que debemos cuidarnos de este mal porque nos puede llevar a la destrucción. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 3 dice: las piedras son pesadas y la arena es difícil de cargar, pero la ira de un bruto es mucho más difícil de soportar. ¿Cómo nos ve Dios cuando actuamos con arranques de ira? ¿Qué dice la Biblia? No. No. La ira de un bruto, de un tonto, de uno que no sabe pensar, de uno que no sabe controlar, es difícil de soportar. Es difícil de soportar. El otro día Gerson nos dio una lección a nosotros de templanza, de dominio propio. Le querían hacer una cenita por aquí, una bullita para su cumpleaños y no hallábamos la manera de cómo él no llegara temprano, porque él siempre quiere estar aquí más temprano que los demás. ¿Y qué hacemos? Y Leslie y yo, ¿qué hacemos? Si le decimos esto, no nos va a funcionar. Si hacemos, no nos va a funcionar. Entonces fuimos al jefe de la casa, que aquel tiene algunas mañas. Y dijo, ya sé, voy a irle a desconectar un cable de su carro y no hay manera que lo pueda prender. Y cabal, fue, desconectó un cable y cuando Gerson sale y quiere encender el carro, nada, no enciende nada. Y llama al papá y le dice, ayúdeme por favor, el carro no prende. Y va Francisco a ver ahí y no, pues a saber qué será, no hay nada que podamos hacer. Mientras tanto, ese muchacho, a saber qué estaba pasando por dentro y por su mente, porque no iba a poder llegar temprano, y le dice a Cristian, ¿me puedes llevar, por favor? Y Cristian le dice, sí, también Cristian ya sabía de todo, ¿verdad? Y Cristian se tarda unos minutos en llegar pero Gerson estaba ahí sentado en la sala con una tranquilidad, con una paz. Yo no sé cómo estaba por dentro, ¿verdad? Pero por fuera estaba así tan tranquilo y le digo a Francisco, qué lección. Impresionante. No, porque hermanos, yo me hubiera, no sé, caminado de allá para acá, me hubiera desesperado, tal vez no reaccionado con ira porque, pues, gracias al Señor, mi temperamento es flemático, melancólico, nunca, gracias a Dios, nunca he tenido una explosión así. Pero seguramente me hubiera desesperado. Pero hoy Dios nos está aconsejando y nos está diciendo, cuídense de este pecado llamado ira. Recuerden que
podemos enojarnos, tenemos permiso para enojarnos, pero este es un pecado del que debemos cuidarnos, la ira. En la Biblia encontramos a un personaje que se dejó dominar por la ira y causó mucho daño en su familia, y me refiero a Saúl. En cierta ocasión, ya Saúl la traía contra David. Ya había una espina en el corazón de Saúl que decía: en cualquier momento me lo bajo, porque me lo bajo. Y entonces tenían una cena, porque era una ceremonia que celebraban. Y el primer día de la ceremonia, David no llegó a la cena. El segundo día tampoco David llegó a la cena, porque ya temía por su vida y no quería estar con el rey. Así que en 1 Samuel capítulo 20, versículo 27 al 28 y luego al 33 dice: pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Entonces Saúl se puso muy, ¿qué? Furioso. Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido, hija de prostituta, lo maldijo. Fueron palabras fuertes las que Saúl empleó contra su hijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Y Jonatán, todavía con una tranquilidad y controlando sus emociones, le dice: ¿pero por qué tiene que morir? Le preguntó Jonatán a su padre: ¿qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de hacerle cosquillas. ¿Se imaginan ustedes esta escena? Imagínense esta escena. Saúl, el rey, sentado en un extremo de la mesa. Jonatán, su hijo, sentado en el otro extremo de la mesa. Háganse esa imagen en su mente. El rey con su lanza, muy furioso, muy enojado y determinado a hacer cualquier tontería por un arranque de ira, le lanza la flecha, ¿no qué era? Lanza, su lanza, repitiendo, con la intención de matar a su propio hijo. Uno lee esto en la Biblia y dice: qué barbaridad. ¿Cómo es posible que un padre pueda hacerle esto a un hijo? Pero, amados, si esas son las noticias de hoy. Padre mata a sus hijos. Madre mata a sus hijos y después se suicida. Hijos matan a sus padres. Y, esas son las noticias que leemos hoy en día. ¿Por qué será? Hay muchos factores, pero entre ellos muchas veces arranques de ira. Qué tremendo es que hay padres que han sacudido contra la pared a un bebecito indefenso porque no para de llorar. Y esa criatura no para de llorar porque le duele algo, porque algo no anda bien. Pero en un arranque de ira hay padres que han asesinado o fracturado a esas pequeñas criaturas
y les han hecho un daño. Por eso, amada iglesia, es que Dios nos aconseja: cuídense del pecado, de la ira. La ira es aliento del infierno e impulso del maligno y sopla vientos de fuego en corazones débiles. Por eso la Biblia nos dice: cúbranse con la coraza de justicia. Cúbranse, pónganse la armadura, porque solo así nosotros podemos enfrentar estas cosas que nos hacen mal en nuestra vida cristiana. El libro de Job, capítulo 5, versículo 2 dice: porque la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. A lo largo de la Biblia nosotros encontramos cantidad de versículos que nos advierten de este peligro de la ira. Por eso la Biblia nos da el siguiente consejo en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice: no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Porque una cosa lleva a la otra. Una mujer, un hombre airado, hace y dice cosas de las que después se arrepiente. Y dice: es que yo no te quería decir eso, yo no te quería herir, yo no te quería dañar. Pero díganme ustedes, amada iglesia, ¿cómo recogemos las palabras del suelo y las volvemos a entrar dentro de nosotros? ¿Cómo? No hay manera. Por eso es que los arranques de ira son un pecado. ¿Por qué? Nos hacen hacer cosas que ofenden a Dios primeramente y ofenden al prójimo. Y el más próximo que tenemos a nuestro lado es nuestro cónyuge y nuestros hijos, que son los que sufren las consecuencias de esos arranques de ira. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que si hay que mordernos la lengua, pues hagámoslo. Al fin y al cabo, sola se sana. Sí, a la lengua no se le puede hacer costuras, solita se vuelve a pegar. Pero es preferible que nos mordamos la lengua y no que hagamos heridas en los seres que más amamos. Y que Dios nos ayude a nosotros los cristianos para que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida. En la carne no lo podemos hacer, pero el Espíritu de Dios sí nos puede ayudar a controlar estos arranques de ira. En segundo lugar, del por qué debemos cuidarnos del pecado de la ira, es porque la ira es una práctica que nos aleja de Dios. No me diga usted que después de un arranque de ira usted va a ir de rodillas a decir: te alabo, Señor, yo te alabo. ¿Verdad que no? Nadie después de un arranque de ira quiere orar, quiere alabar, quiere consagrarse. No, lo que quiere es, no sé, irse lejos, donde nadie lo vea, donde nadie lo conozca, alejarse de la realidad que acaba de pasar. La ira es una práctica que nos aleja de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice: pero ahora quiten de su vida todo esto. Y ahí va el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó. Amada iglesia, Dios no nos va a venir a agarrar del cuello y decir: tienes que cambiar, tienes que cambiar. No, dice:
quiten de su vida. Es decisión que nosotros debemos tomar. Decir, la ira no, en mi vida no me sirve, no me ayuda. La ira me hace hacer cosas que no quiero. La ira me hace dañar a las personas que amo. Por lo tanto, voy a desechar este pecado de mi vida. Así como todos decidimos alejarnos, digamos, de una relación que nos puede llevar a pecar con el sexo opuesto. Así como alguien que ha tenido la adicción del alcohol se aleja de los lugares donde puede tener la tentación de volver a caer. Así como aquellos se alejan de los amigos que lo invitan solamente a hacer el mal. Así dice la Biblia, aléjense de todas esas cosas que los hacen caer en la trampa de Satanás. Porque son trampas que Satanás pone para que nosotros vivamos una vida mediocre en la vida del Evangelio. La vida que Jesús quiere que nosotros vivamos es una vida de victoria, una vida de rectitud, una vida transparente delante de Dios. Jesucristo tuvo unas palabras que decir acerca de la ira y las encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, que dice: ustedes saben que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara sería castigado. Pues yo añado, dijo Jesús, que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. En otras versiones dice el que se aira contra su hermano. Qué tremendo que Jesús pone a la par, en el mismo nivel, el homicidio con la ira. A veces pensamos que hay algunos pecados que, tuve un arranque de ira, ok, it's ok. No. Jesús lo pone al mismo nivel del homicidio. Y por eso, iglesia, tenemos que cuidarnos de no cometer este pecado. Nosotros, dice la Biblia, que Dios nos ha dado la libertad. Tenemos la libertad de decidir qué hacer con nuestra vida, cómo actuar con nuestra vida. Tenemos el libre albedrío de decidir cómo vamos a responder ante las adversidades que se nos presenten en la vida. ¿Hay alguno de ustedes aquí que nunca ha tenido un problema para no enojarse y no tener un arranque de ira? Creo que todos, ¿verdad? En algún momento, todos hemos tenido esa sensación de que la sangre hierve por dentro. Y son aquellos tumbos de sangre y la persona se le ponen rojas las orejas, se le pone roja la cara y hasta se ve como más inflado, ¿verdad? Por esa sensación de ira. Pero gloria a Dios, si usted ha sido un cristiano que ha dicho, no voy a dar un mal testimonio aquí en mi trabajo con un arranque de ira. No voy a dar un mal testimonio con mis hijos con un arranque de ira, porque ¿saben qué? Los hijos nos están viendo, hermanos. Los hijos nos están observando y ven cómo nosotros actuamos y ven cómo nosotros reaccionamos ante algunas situaciones. Que el Señor nos ayude para que nuestros hijos quieran aprender de nosotros. Que nosotros podamos ser modelo para nuestros hijos y que ellos digan, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Ahora le pregunto, amada iglesia, ¿sus hijos querrán ser
como usted? No vaya a levantar la mano. ¿Querrán sus hijos imitar su comportamiento? Yo creo que eso es una pregunta que debemos respondernos y decir: Señor, creo que he fallado como padre con mi ejemplo. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. La tercera razón por la que debemos evitar este pecado es porque la ira te puede robar el gozo de tu corazón. En el libro de Esther encontramos una historia de un hombre que tenía familia, tenía una esposa, tenía hijos, tenía un buen empleo, tenía riquezas, tenía todo lo que un hombre pudiera desear. Pero el gozo de su corazón se marchitaba porque se encendía en ira. En el libro de Esther, capítulo 9, versículo 13 dice: aquel día Amán se fue alegre y contento, pero cuando llegó a la entrada del palacio y vio que Mardoqueo no se ponía de pie y ni siquiera se movía, se enfureció mucho. Sin embargo, no lo demostró, sino que se fue a su casa y mandó a buscar a sus amigos y a su esposa Zeres. Amán les habló de las grandes riquezas que poseía, de cuántos hijos tenía, de todos los honores que había recibido del rey y de cómo le había dado autoridad sobre los asistentes y colaboradores del reino. Después les dijo: la reina Esther invitó solo al rey y a mí al banquete que ella había preparado, y nos ha invitado a otro banquete que ofrecerá mañana. Pero este gozo se me acaba cuando veo a ese judío Mardoqueo sentado a la entrada del palacio. Muchas veces, vaya que este Naamán no era conocedor de Dios. Este Naamán alejado de Dios completamente. Pero muchas veces, muchos cristianos actuamos como Naamán. Nos enfurecemos con las cosas cotidianas que pasan. Y eso roba el gozo del corazón. ¿Hay algo que le enfurece y le está robando el gozo? ¿Hay algo en su trabajo o en el hogar de repente que le está dañando, que le está molestando y que le hace tener esos arranques de ira? ¿Sabe qué? Podemos hacer una cosa: llevar todos esos sentimientos a la cruz de Cristo. No hay manera, no hay otra manera de conseguir la paz, de conseguir el gozo, sino cuando traemos todo eso y lo ponemos a los pies de la cruz de Cristo y le decimos: Señor, yo no lo puedo hacer, pero tú sí. La cosa es que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda en esta situación. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren tener la paz de Dios en sus corazones? ¿Cuántos quieren tener la paz de Dios en sus corazones? Pues dice él que esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero eso va a suceder cuando nosotros nos despojamos de eso que sabemos que nos está haciendo daño, que nos está carcomiendo el corazón, y venimos y decimos: Señor, por favor, ayúdame, te necesito. ¿Qué es lo opuesto a la ira?
Lo opuesto a la ira es la comprensión, la bondad, la tolerancia y la paz. El Señor Jesucristo, Señor de amor y de paz, puede poner paz en nuestro corazón. Por eso, amada iglesia, entreguémosle toda nuestra ansiedad y toda nuestra ira, y a cambio Él nos dará una paz que los demás no comprenden, pero que nosotros podemos decir: Señor, si no fuera por tu ayuda, no sé qué sería de mí. Necesitamos la paz del Señor, amada iglesia. ¿Cuántos necesitan esa paz? Pongámonos de pie. Y lo primero que vamos a hacer es pedir perdón